este segundo bloque vamos a dar paso a Teresa Martínez, que va a ser la moderadora y también miembro del GIE Team. Teresa, yo me desconecto cuando quieras, todo tuyo. Muy bien, gracias, Teresa. Bueno, buenos días, bienvenidos de nuevo. Como ha dicho Teresa Vallet, soy Teresa Martínez y componente del GIE Team. Y bueno, estaba previsto decir que después de esta breve pausa, pero sí que ha sido breve porque la primera intervención, la mesa institucional, ha sido muy interesante y creo que hubiera dado lugar casi que para un monográfico. Y bueno, pues después de haber tenido la oportunidad de oír a los componentes de esta mesa, a continuación seguiremos con el programa de las jornadas. Tengo la oportunidad de ser la moderadora del bloque primero de esta mesa de experiencias dedicada al profesorado de la UGI y voy a presentarlos. En este primer bloque contamos con 4 experiencias. Desde la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales, pues tenemos a Àngel Barragán, Joaquín Navarro y Adrián Mota, con su experiencia Virtualització a l'assignatura Ampliació d'Energia Renovable en el grado de Ingeniería Eléctrica. En segundo lugar, desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, Arantxa Vicente nos hablará de su experiencia como grupo de innovación educativa en la creación de vídeos tutoriales para la formación de los compañeros de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, titulada Del motor de gasolina al elèctric de la necessitat virtut. Ya desde la Facultad de Ciencias de la Salud, las profesoras Mamen Pastor y Nieves Fuentes pues nos van a hablar sobre la docencia no presencial asíncrona recolzada en la tutorització, avantatges i inconvenients per a l'aprenentatge teòric-pràctic en grups de grandària intermedia. Experiencia aplicada a la asignatura Neurociencia Afectiva y Social del grado de Psicología. Por último, los profesores Eloísa Nos, Tamer Al-Nahad, Dora Sales, Susana Miquel y Emma Gómez, de la Facultad de Ciencias Humanes y Socials, nos contarán su experiencia aplicada a la asignatura Fundamentos de Teoría de la Comunicación, del grado de Comunicación Audiovisual y a otras del grado de Traducción e Interpretación y del grado de Publicidad y Relaciones Públicas, que han titulado Viaje a la docencia a distancia, seguimos desde casa. Bueno, la dinámica de este bloque es exactamente igual a la anterior. Primero daremos paso a los vídeos que nos han preparado nuestros compañeros y a continuación se abrirá esa mesa de debate. Comentaros que este bloque va a tener una menor duración, la mesa de debate, porque va a ocupar un mayor tiempo las presentaciones de los vídeos. Y recordar que aquí abajo tenéis por una parte el chat y que os recordamos por favor que este está pensado única y exclusivamente para hacer algún comentario sin esperar respuesta de los ponentes y que el que sí que utilizaremos para dar paso a las preguntas a los distintos compañeros será donde pone respuestas y preguntas. ¿Vale? Por favor, utilizarlos, identificar primero a qué ponente va dirigida vuestra pregunta y posteriormente la pregunta, y en caso de que queráis que sea una pregunta abierta, pues lo podéis decir también. Yo, en la medida de lo posible, pues intentaré recoger la mayor parte de las preguntas y luego las trasladaremos a los ponentes. Ya sabéis que vamos un poco justos de tiempo, entonces vamos a ir todavía más rápido y empezamos con los vídeos, así es que cuando quieras, Àngel. Bon dia. El meu nom és Àngel Barragán Cervera i vaig a fer la presentació de com hem fet la virtualització de l'assignatura Ampliació d'Energies Renovables com a conseqüència del Covid. En primer lloc, anem a descriure com és l'assignatura. L'assignatura forma part del grau d'Enginyeria Elèctrica. És una assignatura de quart curs de segon semestre. Té 11 alumnes matriculats i depenent de l'any, els matriculats varien de 8 a 15. L'àrea de coneixement de l'assignatura és màquines i motors tèrmics. Té 4 crèdits i mig i és de caràcter optativa dins de la intensificació d'energia del grau d'enginyeria elèctrica. Els objectius de l'assignatura és complementar la formació rebuda en l'assignatura Instal·lacions d'Energies Renovables. L'assignatura es centra en la part tèrmica de les energies renovables i estudiem els sistemes solars tèrmics, la biomassa i les bombes de calor. El principal problema que hem tingut en la virtualització ha sigut la poca anticipació en la situació que esdevingué com a conseqüència del Covid. Tots pensam que faríem Magdalena i la sorpresa va ser que la passaríem a casa. El canvi a la docència no presencial
es va decidir en un parell de dies i els professors no tenien l'experiència en l'ús de les ferramentes necessàries. Els últims dies de la Magdalena, quan tot apuntava a que no tornaríem a classe, vam començar a fer un autoaprenentatge en aquest tipus de ferramentes. De fet, amb els professors de l'àrea vam començar a fer reunions virtuals i comentar com podíem fer el canvi i practicar amb l'ús de les ferramentes. Al principi, de fet, vam tenir molts problemes. Les dues primeres classes van ser molt problemàtiques, pràcticament un desastre. En el meu cas, teníem problemes amb la velocitat de connexió a casa i vam tenir que augmentar-la. Teníem problemes en el maquinari, ja que la càmera del portàtil de l'ordinador d'ús personal que jo tenia a casa no funcionava bé, i vam tenir problemes en el programari, ja que l'antivirus que teníem en el portàtil que jo feia servir causava problemes en el Google Meet i se penjava contínuament. Es va solucionar canviant el sistema operatiu a Windows 10 i finalment el professor també va decidir comprar un nou portàtil per als seus mitjans. Uns altres problemes eren el joc de treball. Cal organitzar els xiquets. En el meu cas, un xiquet de 7 anys i una xiqueta d'11 anys. També tenien deures i que feien servir els ordinadors que teníem a casa. A més, treballar a casa amb tota la canalla és prou complicat i tot es comença a normalitzar-se quan tots entenem que ens passa a tots. És a dir, que si estàs en una classe i s'escolta de fons una baralla dels teus fills, ja no t'avergonyisses. Tots saben que estàs a casa i no passa res. A més, els alumnes tenien els mateixos problemes. Al principi també tenien problemes en el maquinari, en el programari i a poc també es van solucionant. Un dels principals problemes dels alumnes també va ser que no sabien com terminar el curs i temien que fos un semestre perdut. A poc i en la informació que anem donant es van tranquil·litzant i es genera una major cercania en ells, ja que tots estem compartint el mateix problema. Quan es comença a normalitzar la situació és a la tercera classe. Això és a la tercera setmana de classe i aquesta assignatura té una classe a la setmana. Ja estem tots aveats al nou sistema i és molt important que adaptem l'assignatura als nous temps. Nosaltres, per donar confiança als alumnes, vam publicar una addenda a la guia docent pràcticament 2 setmanes abans de que s'aprovaren oficialment. S'explicaven als alumnes que calia que s'aprovara oficialment, però que no s'esperaven canvis significatius a lo que ja s'havia informat. Això va generar molta més tranquil·litat als alumnes a saber de com s'avaluaria i com anaven a transcorrir el que són les classes. Un tema prou important per a la millora de les classes, com a conseqüència de que aquesta assignatura era molt pràctica i requereix l'execució de molts esquemes i pissarra, va ser l'adquisició per part del professor d'una tableta per poder fer esquemes i anotacions a classe. Que sí, la podeu veure, jo la tinc ara, així, i això ha sigut un gran invent. Un altre tema prou important va ser l'adquisició d'un segon monitor. D'aquesta manera, podia veure simultàniament les transparències que anem comentant i el xat. Els alumnes tenien els micros desconnectats perquè si no s'acoplaven, això va ser al principi una miqueta desastre, i plantejaven les preguntes o demanaven la paraula del xat i llavors obrien el micròfon. La veritat és que la interacció funcionava de manera molt similar a la de classe i, en resum, la teoria va ser molt pareguda a la tradicional. Es feia una classe magistral en directe mitjançant el Google Meet, on publicaven les transparències i es substituïa la pissarra amb les anotacions a la pantalla. Les classes de problemes es van solucionar de manera similar. En el Google Meet, a pas, anem fent la resolució dels problemes plantejats i es combina la resolució dels problemes per part del professorat amb la resolució autònoma dels alumnes. En la docència virtual substituïm el passar per les taules, que tu veus a poc com van solucionant els problemes dels alumnes i es vas ajuntant una miqueta, si s'atabalen, se substitueix en què els alumnes podien compartir la pantalla per part d'ells, es dies tu que publicaven ells la seva pantalla i quan l'alumne mostrava el seu problema, el professor feia una captura de la pantalla en la ferramenta Retalls de Windows i podia ajudar en els dubtes. Així teniu una miqueta com és la ferramenta i, de fet, en la llapissera que jo tenia de la meva pantalla, ara vaig a fer una pequeña anotació i ho veureu, no? Així puc fer jo, per exemple, dir, mira, cal modificar en esta ferramenta i així tens que tindre en compte que això d'ací ho tens mal o això podies fer qualsevol anotació. Això ha sigut una ferramenta que ha millorat molt, que és l'experiència en aquest tipus de ferramentes. L'únic problema que van tindre va ser en el laboratori, ja que
l'únic problema que van tindre en el laboratori va ser que l'assignatura té previstes unes visites a instal·lacions reals. Això s'ha substituït per vídeos, però des del meu punt de vista ha sigut el que més ha fallat de la virtualització. Els alumnes aprenen molt en una visita a una instal·lació real i ha sigut una llàstima no poder fer-la. Per a mi és l'únic que no es pot substituir en la virtualitat, a no ser que puguem fer per a un futur uns vídeos complets i anar comentant-los. Però com anar a una instal·lació no hi ha res. Això no és un vídeo. Això cal sentir-lo, cal veure-ho i cal tindre sentits, no? Al igual que en el cas anterior, les pràctiques que hem fet en ordinador s'han fet compartint la pantalla per part del professor i els alumnes van comentant entre tots els problemes que anaven sortint i al finalitzar la sessió de pràctiques els alumnes penjaven a l'aula virtual els resultats de la sessió. Respecte a l'avaluació, s'ha modificat significativament. S'ha donat més importància al treball de cada dia i s'ha llevat més pes a l'examen final. Així podeu veure com era l'avaluació original i la modificada. Justament, així, l'avaluació original, espera, anem fent la pluma, no? Si teníem l'original, d'acord? Que l'avaluació contínua era un 40% i l'examen final era un 60%, i en el que és l'avaluació modificada, al final ha quedat que l'avaluació contínua era un 80% i el que és l'examen final era un 20%. S'ha informat amb claretat als alumnes de com s'anava a puntuar cada activitat i que l'examen final anava a ser oral i del pes d'aquesta prova anava a ser del 20%. Així vaig a fer una altra volta el que fem en classe, que és tot el rato fer anotacions, no? I així podem veure com està desglossat en el que són les pràctiques, en el que és el cas pràctic que fèiem en ells, les qüestions que plantejaven, que és el que pesava el 80%, i després les dues qüestions finals que teníem en l'examen oral. Això ha donat molta tranquil·litat també als alumnes respecte a com s'anava a avaluar l'assignatura. Els treballs i les pràctiques, a més de les explicacions que s'han fet en les sessions en Google Meet, estaven desenvolupades en un llibre a punt docent que s'ha preparat enguany. El llibre es podia comprar al servei de reprografia de l'escola, que és el que jo sempre recomano, perquè se te queda un llibre, se te queda enquadernat, se te queda bé, però per a facilitar l'accés s'ha deixat una còpia en PDF a l'aula virtual. El llibre consta de les pràctiques, les qüestions per a l'autoavaluació i l'explicació detallada del treball pràctic que tenen que desenvolupar. A l'examen oral, respecte a l'avaluació, l'examen oral ha funcionat realment bé. Els alumnes al principi estaven amb molts nervis de com seria, es va informar amb prou de temps de com seria l'examen, de que constava de dues qüestions, i en l'aula virtual estava explicat el procés de l'examen amb molta anterioritat al que tenia que ser l'examen. El primer que vam fer respecte a l'examen és parlar tots junts de les normes generals. Al principi, en una càmera, jo es deia que miraren que no hi havia res d'estrany en l'habitació i, a més, el professor insistia molt en tranquil·litzar els alumnes i vam insistir molt en el que en el dia a dia ja havien valorat l'esforç que estaven fent en el treball diari. Tots sabien que la prova constava de dues qüestions, que es plantejava la primera qüestió, tenien 2 o 3 minuts per a estructurar la resposta i després feien una exposició oral. En l'exposició oral, de fet, podíem mostrar algun esquema que havien fet o de la càmera o podíem fer una miqueta el que volgueren. Posteriorment, el professor preguntava per tal d'ajudar a l'alumne si hi havia algun dubte o si li faltava algun punt clau i al principi la intenció era que el professor no interactuara, és a dir, que l'alumne feia una exposició i au. Però durant l'examen vaig veure que això causava molts nervis en la prova i s'hi deixaven moltes voltes per els nervis coses fonamentals. Però el que es va decidir que el professor intervenia una miqueta, es donava alguna ajudeta, es reorientava una miqueta i així el nivell de l'examen va ser molt millor. En la reunió general, el professor, de fet, al principi de l'examen oral, el que fèiem és que confirmava el número de telèfon al que podíem localitzar a l'alumne i quan terminava un alumne, l'examen, es telefonava al següent. D'aquesta manera, un darrere un altre, es podien fer les proves sense esperes. Al principi de la sessió es llegia un text on s'informava que les condicions de l'examen i que estava sent registrat. Al final de l'examen es feia una petita correcció a l'alumne i s'informava de la nota que ja havia obtingut a la prova, el qual també es tranquil·litzava prou. No ha sigut necessària cap revisió ni de l'examen ni de les puntuacions dels treballs i els resultats, de fet, han sigut excel·lents. Els treballs que han fet els alumnes i la prova oral es pot concloure que els resultats de l'aprenentatge han sigut molt bons i des del meu punt de vista pot ser millor que en les condicions tradicionals.
Les tutories durant tot el curs s'han fet també de manera virtual, responent als e-mails i mitjançant el Google Meet. Preferentment intentàvem fer videoconferències individuals al final de la classe, però s'ha donat la flexibilitat de poder fer tutories qualsevol dia i la forma de concertar la cita era per e-mail. L'experiència de fer les tutories mitjançant el Google Meet em sembla que ha sigut molt bona. Crec que és una bona ferramenta per als alumnes que viuen lluny o que tenen problemes en desplaçar-se a l'UCI. A partir d'ara, de fet, les clàssiques, a més de les clàssiques tutories per e-mail, que això ho hem fet tota la vida, em sembla que vaig a oferir a tots els alumnes que en horari de tutories, en vegada d'anar al despatx, puguen fer videoconferències. Ha augmentat moltíssim la demanda de tutories i això ha sigut conseqüència de la flexibilitat que els alumnes, al portar l'assignatura al dia, tenien molts més dubtes i això ha fet que el nivell dels treballs i de l'assignatura hagi millorat considerablement. Com a conclusió, la virtualització de l'assignatura per el Covid ha sigut molt bona. Ha sigut una gran experiència a nivell personal i professional i hem tingut que reinventar-nos per a poder vèncer les dificultats. Ha sigut prou difícil el canvi al teletreball. Amb la canalla a casa ha sigut per un costat difícil, però per un altre costat també prou enriquidor l'experiència i amb estudiants s'ha fet un contacte més estret en les condicions més habituals. Sorprèn la participació, que ha sigut del 100%. Venien tots els dies, tots a classes, tots. Al principi hi ha hagut prou problemes per la falta de formació en l'ús de les ferramentes virtuals, però a poc s'ha millorat i jo crec que tots s'hem adaptat i hem après prou. Ha sigut molt important compartir amb els companys els problemes del dia a dia i veure la solució que adoptava cadascú. Els treballs i les proves d'avaluació han mostrat més nivell que en els anteriors cursos. Hi ha hagut més interacció com a conseqüència del treball del dia a dia i s'han fet moltes més hores de tutories. Des del meu punt de vista, el sistema ha funcionat perquè era un grup reduït, en 11 persones. Crec que pot funcionar en grups fins a 25 persones, però per a grups més grans crec que pot ser un problema, que hi hauria que partir-los en grups més menudets. Aquest sistema han sigut moltes més hores de treball per als professors, moltes més hores, i si tenim que repetir, potser baixem una miqueta les hores per la curva d'aprenentatge que hem tingut ja els docents, no? Però sempre farà falta moltes més hores de treball per part del professorat perquè cal supervisar moltes més tarees. Possiblement, si no hi ha confinament, baixa la taxa d'èxit. Crec que una de les raons de l'èxit és que els alumnes estan a casa i més centrats. No tenien cap activitat d'oci i li dedicaven més temps a l'estudi. Sense confinament, no tots els alumnes li dedicaran el temps que l'han dedicat a l'assignatura. L'experiència amb les tutories virtuals en el Google Meet ha sigut molt bona. Funciona exactament igual que les presencials, amb l'ús correcte de les ferramentes que m'ha après a treballar. Amb la ferramenta de retalls, la tableta gràfica i compartint la pantalla no hi ha pràcticament diferència de fer les tutories presencials a virtuals. Ha sigut molt bona experiència en el canvi del sistema d'avaluació. El problema és que possiblement en grups més grans la càrrega de treball per al professor sigui inassumible. Volem agrair l'atenció rebuda i el suport que hem rebut del grup d'innovació educativa en sistemes tèrmics energètics i refrigeració, del que forma part i que tots els companys som més que hem estat debatent i veure com solucionàvem això, no? Del grau d'enginyeria elèctrica, també per la flexibilitat que ha mostrat en totes aquestes idees, de l'escola, per l'ajuda i com s'anava desenvolupant els problemes que teníem, i l'equip rectoral de la UCI. Han sigut moments difícils per a tots i esperem que a partir d'ara les experiències com aquestes siguin voluntàries, no sobrevingudes. Espero servir d'ajuda a tots els que vegeu aquest treball i queda a la vostra disposició si voleu contactar amb mi. Soc Àngel Barragán i podeu contactar amb mi per e-mail. En l'UCI, en el directori, poseu el meu nom i teniu tots els meus contactes, no? O per telèfon, d'acord? Pues en això jo finalitzo la presentació i moltes gràcies per la vostra atenció. Molt bé, moltes gràcies, Ángel. Y ahora daríamos paso a Arantxa Vicente. Cuando quieras, Arantxa, es tu turno. Hola, soy Arantxa Vicente, la directora del Grupo de Innovación Educativa Sumande del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Jaume I de Castellón. El objeto de este vídeo es compartir con vosotros nuestra experiencia como Grupo de Innovación Educativa en la creación de vídeos tutoriales para la formación de los compañeros de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de nuestra universidad. Ha pasado mucho tiempo entre esta fotografía
que corresponde al Colegio Universitario de Castellón, cuando ya estaba ubicado en el campus de Borriol a principios de los 80, con esta otra fotografía que corresponde también al campus de Borriol y a la Universidad Jaume I del año 2019. Sin embargo, más allá de la presencia de algunos elementos tecnológicos, como son el cañón, el ordenador y la pizarra, realmente no ha cambiado mucho la forma en la que el estudiante participa de la presencialidad. La docencia presencial de nuestra universidad continúa articulada prácticamente de la misma manera. El docente adopta un papel de emisor de su conocimiento y los estudiantes reciben esos conocimientos. Es cierto que hemos incorporado esas nuevas herramientas tecnológicas, pero nuestra metodología para que los alumnos adquieran las competencias que deben adquirir no han cambiado en lo esencial. Esta falta de cambios lo que determina es que los estudiantes no aprendan, se aburran, se desmotiven y que los docentes nos frustremos. Podríamos compararlo con dos coches de épocas parejas. Es cierto que desde el 127 al SEAT Tarraco ha cambiado mucho, solo tenemos que ver los paneles de mandos, con una gran tecnología. Pero lo cierto es que ambos sistemas de automoción están estructurados sobre el mismo componente básico, que son los combustibles fósiles. El Grupo de Innovación Educativa Sumandé surgió como una respuesta piloto para explorar las posibilidades de aplicar las nuevas tecnologías a la enseñanza del derecho del trabajo. La elaboración, en definitiva, de materiales docentes que nos permitieran tres cosas. Por un lado, contar con unos materiales breves para evitar la pérdida de atención de los estudiantes y, a la vez, que les permitieran adquirir los conocimientos básicos. En segundo lugar, queríamos que este material fuera muy visual. Lo que se oye y se ve simultáneamente se recuerda y también se aprende mejor. Y, finalmente, que este material estuviera disponible con carácter previo a las clases presenciales. Y de esta manera podríamos no suprimir la presencialidad, sino ocupar esas clases presenciales para realizar un aprendizaje participativo, para que pudieran realmente aprender mediante la realización de unas actividades de forma autónoma, aunque dirigidas por el profesor. La idea original un material sin prisas y para eso necesitábamos formarnos nosotros mismos, pero llegó el COVID-19 y con el COVID llegó la suspensión de las clases presenciales y esto precipitó la necesidad de elaborar este tipo de materiales. Como directora del GIE aproveché la experiencia que había adquirido en mi docencia de grado y posgrado para empezar la elaboración de material para uso interno del grupo. Posteriormente pensamos que podía ser una buena idea compartir este material con otros compañeros de la facultad. En definitiva, lo que queríamos era hacer un salto, dejar atrás esos combustibles fósiles y apuntarnos a la movilidad eléctrica, a la movilidad que implica un cambio de paradigma. La solución que hemos compartido ha sido la elaboración de un conjunto de videotutoriales que se han difundido a través de un curso en el aula virtual. Estas son las herramientas sobre las que hemos hecho los tutoriales o que hemos utilizado para hacer los tutoriales. No ha resultado difícil identificar las cuestiones sobre las que realizar los vídeos. Nuestras propias necesidades como docentes han ido marcando el camino para la formación. También ha sido muy importante la colaboración de los compañeros que han participado en el curso del aula virtual, que han ido sugiriendo temas. El curso ha contado con 78 participantes inscritos y casi todos ellos han interactuado con los recursos que ahora vamos a ver, en mayor o menor intensidad. En general, podemos señalar que el uso de estos recursos ha sido bastante notable. Bueno, como se puede ver en el curso, hemos elaborado 15 vídeos, una duración aproximada final, cada uno de ellos de 7-8 minutos. Los vídeos han sido editados, porque la duración inicial del vídeo grabado siempre es mucho más extensa. Se han utilizado numerosos recursos, como tutoriales, programas de grabación y edición.
Estos programas en su mayor parte son gratuitos y están disponibles en Internet. Las temáticas tratadas han sido los siguientes: cómo utilizar el Meet para hacer videoconferencias para afrontar las clases virtuales, que hemos hecho 3 vídeos. Hemos hecho también vídeos para la elaboración de cuestionarios de evaluación con una aplicación muy interesante que se llama Quizizz, que permite crear cuestionarios y luego visualizar los informes. Y es una aplicación muy visual que otorga muchas posibilidades para realizar cuestionarios de evaluación o para hacer cuestionarios de autoevaluación. Hemos hecho un tutorial básico sobre Drive, hemos explicado también el uso de los cuestionarios Moodle. Para esto hemos realizado 4 vídeos. Los cuestionarios Moodle se pueden hacer de varias formas: manual, automático y aleatorio, y hemos explicado cómo crear el banco de preguntas, cómo configurar un cuestionario, cómo visualizar las calificaciones, cómo utilizar el Meet para la revisión, entre otras cosas. Estas han sido las principales. Y finalmente hemos hecho unos tutoriales para la grabación de la pantalla. Un tutorial para los estudiantes y otro para los profesores. La valoración a posteriori creo que ha sido muy positiva. El Grupo de Innovación Educativa se ha visto forzado a pisar el acelerador en su propia formación para poder elaborar un material que no teníamos elaborado. Además, ha servido para reforzar la colaboración entre los compañeros de la facultad y creemos también que ha contribuido a que los estudiantes hayan podido mantener la docencia presencial en este modelo de docencia híbrida que hemos mantenido. También creo que es importante que ha servido para rebajar el nivel de estrés de los docentes, que nos vimos forzados por las circunstancias a utilizar un nuevo sistema de docencia para el que no estábamos en su gran mayoría o nuestra gran mayoría preparados. También ha servido para que podamos afrontar con menor estrés el próximo curso si finalmente la docencia presencial al 100% no estará asegurada. Queremos dar las gracias a los compañeros del GIE, por supuesto, porque se sumaron con mucho entusiasmo a esta iniciativa. En segundo lugar, pues a todos los participantes en el curso del aula virtual, porque realmente sus aportaciones, sus sugerencias han sido muy útiles para todos aquellos que gratuitamente comparten en la web los tutoriales sobre los que nosotros nos hemos podido formar, y a los estudiantes que son los servicios de apoyo a la docencia virtual de la UGI y en general a todo el personal administrativo que nos ha brindado el apoyo necesario para realizar esta actividad, a todos los que de cualquier manera han contribuido y finalmente al Grupo de Innovación Educativa TEAM por su invitación a participar en estas jornadas de innovación educativa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Arantxa. Bueno, pues ahora es el turno de Mamen Pastor desde la Facultad de Ciencias de la Salud. Cuando quieras, Mamen. Hola, buenos días. Voy a realizar la presentación que lleva por título Docencia no presencial asíncrona apoyada en la tutorización, ventajas e inconvenientes para el aprendizaje teórico práctico en grupos de tamaño intermedio. Bien, lo que vamos a hacer en esta presentación es resumir la adaptación tanto de la metodología docente como la evaluación realizada en la asignatura Neurociencia Afectiva y Social debido al confinamiento. Esta asignatura está impartida por mí. Yo soy Mamen Pastor, profesora titular de Psicología Básica y coordinadora del grupo Embeicher en la UGI, y he sido responsable de la asignatura desde el momento de la implantación hasta la actualidad. En el curso 2018-19 se incorpora a la asignatura Nieves Fuentes. Ella es estudiante de doctorado, becaria de la Generalitat, y forma parte también del grupo Embeicher. La asignatura Neurociencia Afectiva y Social se imparte en cuarto curso, en el segundo semestre, y requiere la integración de diversos contenidos anteriores. Es una asignatura de 6 créditos que requiere una carga importante, no solo de forma presencial, sino también de forma no presencial. Está dirigida a grupos pequeños, al ser una optativa, ha venido oscilando entre los 35 y los 45 alumnos, y la carga, tanto teórica como práctica, requiere pues, una implicación importante por parte del alumnado. El objetivo de la asignatura, sobre todo, es formarles en el aprendizaje de métodos y paradigmas experimentales, y también que aprendan a hacer análisis crítico de artículos, sobre todo centrándose en los métodos y en diseños.
La asignatura se articula del siguiente modo. La parte de teoría se corresponde con el 70% de la calificación total y el método utilizado hasta ahora había sido la clase magistral participativa, invitándoles a participar en todo momento, y también las tutorías, tanto de tipo individual como grupal. Luego, esta parte equivale o se evalúa a través de un examen de alternativas tipo test, que supone un 40% de la calificación total, y un proyecto que realizan en pequeños grupos de máximo 3-4 alumnos y que equivale a un 30%. Además, realizan seminarios y prácticas, que supone un 30% de la calificación final, a partir de materiales como son vídeos, audios, o bien entrevistas a científicos importantes, o bien artículos que pueden ser o bien científicos o de difusión. Y en clase realizan una serie de debates y al final tienen que entregar unos informes grupales, ¿no?, que refleje ese debate, y también contestan a una serie de preguntas para cada una de las prácticas. Además, venimos haciendo una serie de actividades voluntarias que son un 5% extra de la calificación final, como pueden ser asistencia a congresos, a jornadas, a conferencias, etcétera, ¿no? Son actividades dinámicas que han ido cambiando a lo largo de los cursos. En esta asignatura el alumnado ya venía utilizando recursos del G Suite, como son los documentos, hojas de Excel o las presentaciones, puesto que como tienen que trabajar en grupo, pues en pequeños grupos, pues ellos ya les permitía, ¿no?, este trabajo a distancia. Para adaptar la metodología nos basamos en un modelo no presencial asíncrono, sobre todo siguiendo las recomendaciones que nos llegaban desde la universidad y también desde la Facultad de Ciencias de la Salud, para facilitarles el trabajo, ¿no?, para evitar que tuvieran que estar pendientes del calendario y atendiendo las clases en ese momento específico. Y luego lo que hicimos fue aumentar el número de horas de tutorías virtuales, que podían ser o bien de forma sincrónica o asincrónica, a través del Gmeet o incluso también del aula virtual. Es decir, seguían manteniendo las tutorías tradicionales por email, por texto, pero además implementamos Hangouts y Meet para que ellos se sintieran acompañados. El aula virtual fue el recurso fundamental, el diálogo con el método de comunicación con ellos, y como podemos observar, pues aparte de lo que tiene que ver con los mensajes o las tutorías, lo que hicimos fue en el apartado de presentación de la asignatura, en el que normalmente les contamos, lo hacemos en clase pero luego se cuelga y se les presenta el cronograma de actividades, pues lo que hicimos fue colgar una serie de guías que íbamos creando, como podemos ver ahí, con las flechas y que se iban modificando. Es decir, fue una guía para explicar la dinámica del curso a partir de finales de marzo, y en el que a medida que iban pasando o íbamos recibiendo el profesorado de información, pues lo íbamos modificando. O, por ejemplo, al final modificamos también las fechas de entrega para facilitar que pues eso, evitar la sobrecarga que estaban teniendo y ayudarles a que pudieran entregar los trabajos a tiempo. Además, creamos el Google Drive, una carpeta específica para la asignatura en la que ellos tenían que subir o bien los informes de prácticas o bien los documentos que se requerían para los proyectos que tenían que realizar en la asignatura. Bien, lo que hicimos fue modificar no solo parcialmente la metodología, sino también los criterios de evaluación. Entonces, mientras que en la presencialidad, que correspondía a la primera parte de la asignatura, básicamente los 2 primeros meses, intentábamos que asistieran a clase, tanto a las prácticas como a las exposiciones, presentaciones de los proyectos que hacen al finalizar en la última parte. También les promovíamos, pues eso, la asistencia a todo tipo de actividades voluntarias, y así fue. Es decir, tuvimos la suerte de que pudieron realizarse distintas actividades antes del confinamiento y esta parte pues no se vio modificada. Cuando nos vimos abocados a la no presencialidad, lo que hicimos fue darle mayor peso a la evaluación continua, que ya estábamos utilizando, pero lo que hicimos es que tanto los informes en prácticas pesaban más, y además también redujimos lo que era la carga o el porcentaje que se le daba al examen. Además, intentamos promover la asistencia a tutorías, que participaran en foros de debates, habilitaron foros en las distintas partes de la asignatura, y sobre todo que se sintieran acompañados. Era una formación continuada semanal, establecíamos contacto con ellos para evitar que se dejaran todo al final de curso.
Y además otra cosa que hicimos es repasar o revisar las actividades que les íbamos a pedir y al final decidimos reducir el número de prácticas para evitar esta sobrecarga de trabajo. Para adaptar los contenidos teóricos seguimos utilizando las diapositivas de PowerPoint y además les dábamos vídeos relacionados con los contenidos para cada tema, que estaban también indicados en esas diapositivas, y se les facilitó una bibliografía comentada con los enlaces a los recursos y además también se establecieron, como ya había dicho, esos foros de discusión que funcionaban o bien de forma sincrónica en el horario establecido de la asignatura, estábamos siempre disponibles todas las semanas, las dos profesoras, o bien de forma sincrónica, es decir, ellos podían lanzar un mensaje y podía ser contestado o comentado también por los compañeros, contestado por las profesoras a lo largo de la semana. Siempre intentábamos responder a las tutorías en un máximo de 48 horas para poder despejar sus dudas. Bien, para los contenidos teóricos, el examen se realizó de forma sincrónica a través del aula virtual, también monitorizado por GEMIC, en la fecha oficial publicada en el SIA. Y lo que hicimos fue modificar el tipo de examen. No se sustituyó el examen tipo test, que en ese momento les estaba generando cierta ansiedad, y lo que hicimos fue realizar un examen de preguntas cortas que requerían cierto grado de reflexión por parte del alumnado. A través del aula virtual, lo que se les explicó con antelación, tuvieron más de un mes como mínimo para preparar esta parte, entonces se les pasó una serie de preguntas que ellos tenían para cada tema, especificando los contenidos que tenían que elaborar. También se les dijo cuál sería el formato de la plantilla de examen para que ellos pudieran calcular el espacio adecuado. Se les explicó la extensión que queríamos que tuvieran las preguntas y entonces pues básicamente el día del examen lo que ellos tenían que hacer era descargar la plantilla, incorporar sus respuestas y volverla a subir al aula virtual a modo de entrega. Por tanto, pasó a ser como una tarea más en esta evaluación continua. Además, ese día lo que hicimos es media hora antes del examen conectarnos a través del Meet. Tuvimos una reunión con las personas que representaban a cada uno de los grupos y todas las personas que se quisieron conectar. Se les pasó el link a través del aula virtual para que descartar que alguien tuviese problemas específicamente ese día y no pudiera subir o no pudiera conectarse con el aula virtual. Las tutorías grupales las pudimos gestionar, pensamos en gestionarlas a través de un Excel que estaba compartido en el G-Drive, al cual tenían acceso estas personas, que surgieron un total de 9 grupos y nombramos un representante, un coordinador o coordinadora para cada uno de ellos. Estas personas lo que hacían era establecer el diálogo, ¿no? Mantener el contacto periódicamente con el profesorado. Aparte, servían también de mediadores, porque estuvimos como gestionando o negociando con ellos estos cambios, es decir, se les estuvo comentando con antelación antes de tomar cualquier tipo de decisión para que ellos se sintieran implicados o parte del proceso. Y aquí pues lo que vemos es eso, un documento en el que ellos podían entrar, podían ver en las horas a las que los demás grupos se habían anotado, de manera que podían hacer también un seguimiento. Estas tutorías sobre todo estaban enfocadas para los proyectos que tenían que realizar a través de un artículo un artículo científico con temáticas que se les ofertaban al inicio de curso y sobre todo pues que resultan atractivas porque son temas que no han trabajado en otras asignaturas. Ellos tenían que preparar una presentación de PowerPoint, subirla al Drive junto con el artículo seleccionado y al final formulaban 2 preguntas sobre contenidos básicos de ese trabajo que tenían que ser contestadas por el resto de los compañeros. Entonces, esta actividad se complementaba con una memoria, porque cada uno de los grupos tenía que ver el trabajo de los demás y responder a estas preguntas. Y entonces, al final, elaboraban una memoria contando la primera parte un poco cómo se habían organizado, los aprendizajes alcanzados y luego también respondían a todas las preguntas formuladas por los demás grupos.
En el caso de las prácticas, elaboramos una guía que se les enviaba previamente y también estaba incluida la explicación en esta dinámica inicial en la que se les explicaba cómo trabajar, ¿no? Pues ellos tenían que hacer una parte individual, que era visualizar o leer los materiales oportunos para cada práctica. Luego tenían una reunión en grupo, hacían un videodebate sobre unas preguntas que se les formulaban con antelación. Y finalmente elaboraban un informe en el que incluían una parte de reflexión sobre la actividad y luego también respondían a unas preguntas de contenido sobre el material trabajado. Y esto es lo que presentaban, también lo subían al Drive y era con lo que se les evaluaba la actividad. Bien, para terminar me gustaría resaltar aspectos positivos de la experiencia vivida, sobre todo que hubo un aumento notable. Por eso hemos querido enfatizar que ha sido una modalidad apoyada en la tutorización a nivel individual y grupal. Quizá el hecho de estar pues, en casa con acceso online al profesorado pues, promovió, ¿no? este tipo de tutorías. Además, pusieron en práctica, ya lo venían haciendo en otros cursos, pero se hizo de una manera, pues eso, más notable, estrategias de negociación para consensuar, como ya había dicho, todo lo que tuvo que ver con la evaluación. La metodología, es decir, la adaptación de la asignatura. Observamos una implicación mucho más activa del alumnado en general, en todas las actividades, y una mayor participación, una capacidad de reflexión mayor en estos vídeos debate. Esto es algo que nos llamó la atención porque en clase les cuesta participar, ¿no? Tanto en teoría como en prácticas, y nos sorprendió cómo en este ambiente ellos realmente habían trabajado mucho mejor estos debates, habían participado muchísimo más. Y la modalidad asíncrona lo que hizo fue, ellos nos lo confirmaron, reducir pues, cualquier problema de conexión a Internet en momentos puntuales o la disponibilidad de recursos en determinadas franjas horarias porque tenían que compartir materiales con otros miembros de la familia. Como aspectos negativos, pues quizá que requería un mayor esfuerzo de comprensión. Estas guías de adaptación que les íbamos enviando, los emails que iban recibiendo de parte del profesorado, pues nos comentaban que requería un mayor esfuerzo. También provocó una sensación de sobrecarga en general, de forma global, esto derivado del teletrabajo y esta evaluación continua que se implementó en otras asignaturas y además también acompañado por momentos de menor rendimiento cognitivo provocado por la ansiedad debido al confinamiento. También surgieron estrategias no previstas. Insistíamos en que en algunas partes ellos tenían que trabajar de forma individual y surgieron, pues a la hora de evaluarnos, nos hemos dado cuenta, trabajo en equipo. Es decir, podíamos constatar en los informes y también en algunas preguntas que nos formulaban y que luego contestaban que habían estado trabajando en equipo, lo cual no nos parece desacertado, simplemente es que no estaba previsto inicialmente en la asignatura. Y luego comentar que la ausencia de powers locutados, ellos al principio les generó cierto impacto, lo demandaban igual que vídeos, pero tuvimos un problema de salud y una vez se les explicó que no lo podíamos hacer, entonces lo aceptaron bien y pasaron a entender la asignatura sin ningún tipo de problemas. Y bien, ya para finalizar me gustaría dar las gracias a los organizadores de las jornadas por invitarnos a este ejercicio de reflexión ahora que estamos ya en un momento de final de curso y pues nada, de nuevo, y felicitarles por esta iniciativa tan interesante. Y muchas gracias, buenos días a todos. Muchas gracias, Mamen, por la presentación y ahora ya en último lugar voy a dar la palabra a Eloisa Nos y a Tamer Al-Nahar, que nos van a contar su experiencia. Cuando queráis, chicos. Hola, buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. La asignatura de la que estamos hablando en estas jornadas es Fundamento de Teoría de la Comunicación del primer curso en el grado de Comunicación Audiovisual
y que tiene la característica de tener a un grupo grande, amplio de estudiantes matriculados. En el proceso de implementar la docencia a distancia tuvimos un contexto a favor, por así decirlo, porque ya teníamos una comunidad de aprendizaje creada, porque tuvimos clases presenciales, semanas de clases presenciales, y que nos facilitó esa comunicación de pantalla a pantalla en todo el proceso online. Sin embargo, tuvimos que dar una respuesta muy rápida, casi sin indicaciones oficiales, cuando supimos que las clases presenciales estaban suspendidas. Gracias a esa semana de No Magdalena, la hemos llamado así, pudimos afrontar muchos retos y algunos los va a explicar Eloisa. Principalmente tuvimos 3 retos. El primero fue que nos planteamos que era muy importante dar la máxima continuidad al estilo de aprendizaje y de docencia que habíamos llevado hasta ese momento para reducir al máximo los niveles de incertidumbre del estudiantado, que ya eran muy altos. En ese sentido, teníamos algunos aspectos vinculados a la evaluación continua, como el hecho de que dábamos flipped classroom en algunas actividades que los estudiantes tenían que preparar, y por otro lado que a 2 semanas de retomar las clases teníamos un examen parcial. Además, ese estilo de aprendizaje era muy cooperativo, muy participativo, muy dialógico, y teníamos que encontrar las herramientas adecuadas a través de los escenarios digitales. Una de las primeras decisiones que tuvimos que tomar fue, si íbamos a implementar una docencia a distancia síncrona o asíncrona. Desde el primer contacto con los estudiantes en las primeras videoconferencias, sí que nos pidieron que el proceso fuera lo más síncrono posible. Por eso, tanto las clases teóricas como prácticas las mantuvimos en directo a través de videoconferencias, porque querían mantener los horarios como si estuvieran de forma presencial en la universidad. Sin embargo, a medida que iban pasando los días, las semanas, fuimos incorporando algunos procesos asíncronos, como vídeos explicativos y de apoyo, o colgando en el aula virtual las clases para que el estudiantado pudiera acceder a ello cuando quisiera, se lo pudiera descargar. La evaluación en línea la solventamos realizando un cuestionario en el aula virtual con preguntas y respuestas aleatorias, más tareas en forma de preguntas de redacción, creando diferentes grupos en el aula virtual. Pues a cada grupo le salía una pregunta de redacción diferente, con el Turnitin activado y los tiempos bien marcados y limitados. Y si quieres, Eloisa, tú comentar las plataformas y aplicaciones que hemos utilizado. Sí, como decía Tamer, hemos explorado muchas herramientas para que se adecuaran precisamente a esas dinámicas que ya teníamos de manera presencial. Entonces, en las plataformas digitales, por ejemplo, utilizábamos ya el Prezi como apoyo para las clases teóricas y lo reconvertimos en vídeo Prezi a veces para las indicaciones de las actividades, para que los estudiantes de manera síncrona pudieran prepararse para las actividades del día. Pero sí que mantuvimos el Prezi en las clases en directo. Después hemos utilizado otras herramientas que nos han sido muy útiles, como el Padlet, que es una plataforma interactiva muy sencilla de utilizar, donde puedes dar instrucciones muy claras al estudiantado para que ellos añadan contenidos en directo y puedan colaborar entre ellos y con el profesorado. También hemos explorado otras aplicaciones para gamificar, como es el EducaPlay, que te permite crear actividades muy sencillas y además hacer el seguimiento de quiénes han participado y cuál ha sido un poco su rendimiento. Y solo por comentar algunas más, también nos ha sido muy útil el Playposit, también para esos vídeos asíncronos o de preparación o de calentamiento de las sesiones, porque te permite introducir interactividad en vídeos muy sencillos. Para continuar ya con lo que sería la experiencia, hemos ido mencionando ya de alguna forma, ¿no?, algunas cosas de las clases teóricas y las prácticas, pero fundamentalmente sería importante destacar precisamente eso, ¿no?, que a pesar de que nos habían pedido que fueran las clases síncronas y la importancia de la clase en directo y creando esa comunidad de comunicación, ¿no?, en la que nos pudiéramos mirar a los ojos, en que nos pudiéramos ver, en que pudiéramos interactuar durante las explicaciones con actividades complementarias, precisamente eso, el crear el espacio claro con las instrucciones previas y constantes de cuáles eran las dinámicas que íbamos a tener cada día y cómo íbamos a funcionar. Eso a nivel de teoría, pero la práctica, que es la que ha dado Tamer, pues nos lo cuenta él.
Sí, sobre todo mencionar que uno de los retos, como comentó Eloísa, fue adaptar las dinamizaciones grupales que hasta entonces estaban llevando de forma presencial en la clase, pues con todas esas herramientas que ha comentado Eloísa, bueno, el estudiantado, la verdad, que a través de su creatividad y su participación realizó muchas actividades para sus compañeros, para seguir profundizando esos contenidos teóricos, pues, por ejemplo, realizando un quién quiere ser millonario a través de Photoshop o a través de las redes sociales realizando escape room. Cada entrada era, por así decirlo, una prueba de ese escape room y quien ganara pues se llevaba un número de likes en su foto de Instagram por parte del resto de compañeros, ¿no? También nos ha servido para ver de qué forma es mejor comunicarnos con el estudiantado y entender su forma de interactuar. ¿Cuál ha sido el aprendizaje? ¿Cuáles han sido los aprendizajes? Coincidimos, y no solo Tamer y yo, sino que ya sabéis que en las actas podréis leer la experiencia más completa, no solo nuestra, sino de otras compañeras que participan del GIE hacia el TFG y más allá, ilusión y coordinación docente, ha sido el acompañamiento emocional. El acompañamiento emocional en todo momento del estudiantado, el incorporar, ¿no?, en ese proceso de aprendizaje el que fueran conscientes de nuestro apoyo, de nuestra presencia, de ese ritmo conjunto, ¿no?, de ese esfuerzo conjunto entre profesorado y estudiantado. El hecho de que la ilusión, ¿no?, la motivación intrínseca, que es la que siempre buscamos, se pudiera lograr a pesar de la distancia y de las circunstancias. Entonces, ese acompañamiento que se daba muchas veces también en las clases síncronas y también en las videorespuestas, en las tutorías que se iban planteando a través del Meet, es decir, también videoencuentros más personalizados, en grupos más pequeños, tenían muchísimo también de crear y seguir creando comunidad de aprendizaje. Aparte de eso, sí que es cierto que cosas tan sencillas como la estructuración del aula virtual, creemos que es importante mencionarlas. Podéis ver en pantalla también de qué forma teníamos estructurada el aula con un tema por página, ¿no?, para que se viera de manera más visual, pero además, en lugar de por temas, que es como lo teníamos antes del confinamiento, lo pasamos por semanas, para que el estudiante pudiera ver de manera muy cronológica la evolución del curso. Y de hecho, otra cosa que nos recomendaron, que es lo que os ponemos en pantalla ahora también, fue estructurar muy claramente cada espacio de trabajo. Entonces, pues siempre tenían un espacio de trabajo para la teoría, un espacio de trabajo para la práctica y en cada espacio siempre sus instrucciones diarias, sus vídeos de apoyo, tutoriales explicativos, incluso si había alguna aplicación nueva que fuéramos a utilizar, las instrucciones del día, los enlaces para la clase en directo, que después se convertían en enlaces para la grabación de la clase de ese día como material asíncrono. La comunicación, por tanto, ha cambiado. No solo en las clases, no solo en la asignatura, sino, como os digo, en las tutorías, hemos pasado mucho al audio, hemos pasado mucho a la videorespuesta y creo que eso también es interesante tenerlo en cuenta. Yo creo que ya podemos ir pasando, ¿no, Tamer, a los agradecimientos? Sí, en todo este proceso de viaje a la docencia a distancia ha sido fundamental el apoyo del CENT para configurar todo el cuestionario, todas las tareas en el aula virtual y la coordinación docente. Sí, además el que fuéramos dos profesores, ¿no? Creemos que ha sido posible que hiciéramos tantas cosas también porque podíamos hacer una carrera de relevos entre los dos y complementar también mi experiencia docente de 23 años con la frescura de Tamer de ser su primer año, que ya ha tenido suerte, que le tocara esto, y su cercanía también al estudiantado en el dominio de las redes sociales, etcétera. Además, nuestra formación previa, es decir, la capacitación digital que ya teníamos gracias a la USE y a las jornadas de IMEU previas, han sido fundamentales también, así como la experiencia, la trayectoria de los proyectos de innovación educativa. Y muchas gracias a quienes habéis estado asistiendo por vuestra atención. Quedamos atentos a las preguntas que os puedan haber quedado en el turno de palabra. Adiós, gracias. Hasta luego. Muy bien, muchas gracias, Elo y Tamer. Bueno, pues en estos momentos deberíamos de acabar este bloque, pero bueno, vamos a tener unos cuantos minutos para poder hacer esa mesa redonda, que seguro que es muy interesante porque ya tenemos bastantes preguntas ahí preparadas. Y bueno, antes de dar paso a esas preguntas, permitirme que os felicite a todos por vuestras presentaciones y sobre todo por el trabajo, el gran trabajo que hay detrás de las mismas. Bueno, pues para empezar, a ver, nos falta Arantxa. Muy bien, ¿vale? Yo creo que... Y nos faltaría Ángel. ¿Ángel?
A mí me dice que no puedo iniciar el vídeo porque me habéis detenido o algo así. Ah, pues mira. Me diu, no puedo iniciar su vídeo porque ara una setmana, ara sí que puc. Ara sí. A veure si... Molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, pues vamos, tengo por varios sitios, ¿ves? Preguntas, y entonces pues voy a empezar por una que está dirigida a Arantxa y que, bueno, le agradecen ese esfuerzo tan importante de haber compartido de una manera tan altruista su tiempo y sus conocimientos para hacer esos vídeos, y preguntan si pueden estar disponibles para el resto de profesores de la UJI. Como estaba enfocado para los profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, pues por aquí hay mucho interés en poder visionar esos vídeos. Arantxa. Arantxa, no se te oye. Arantxa. Arantxa, ¿me oyes? Arantxa, ¿tú me oyes a mí? Yo sí. Sí. Ahora. ¿Oyes ahora? Ahora, perfecto. Vale. Cuando quieras, Arantxa. No hay ningún problema. Realmente, no sé si lo he llegado a decir en el vídeo, no lo he compartido con toda la facultad, con toda la universidad, porque tenía miedo que del foro, que luego pues tampoco ha sido en ese sentido muy activo, porque tenía miedo que saturara excesivamente los correos de la gente, porque luego te empiezan a llegar de foros de cursos y es un rollo. Compartiré el aula virtual, si se puede abrir para todos lo compartiré, y si no, pues ya veré cómo lo puedo compartir a través de Drive, subir el resto de vídeos a Drive, porque algunos están en Drive y algunos están en el aula virtual. Si no, los subo todos a Drive y os mando un enlace y los encontraréis ahí, vamos, los podréis, recibiréis un enlace todos y entráis los que queráis. Muy bien, muchas gracias, Arantxa. Y también me preguntan para ti que cómo os habéis organizado para repartirse la generación de materiales, o cómo habéis tenido tiempo para hacer tantas cosas. Creo que esta pregunta podría ser para toda la mesa redonda, porque asusta todo lo que habéis hecho en tan poco tiempo y con tan poco margen de reacción. Bueno, en mi caso, digamos que quien llevaba en mi grupo de innovación educativa más tiempo de experiencia con esto era yo, y digamos que he sido yo sobre la que ha recaído esencialmente el hacer el material, ¿no? Y bueno, y es que 2 meses encerrados dan para mucho, la verdad. ¿Alguno más? Bueno, en nuestro caso yo creo que lo hemos comentado, ¿no? Al ser 2 profesores ha sido pues más posible, aunque desde luego, como ya han comentado el resto de compañeras y compañeros, ¿no? Yo me identifico muchísimo, pues la sobrecarga es clara y pues había que hacerlo y ya está. De hecho, ahora yo creo que el vértigo es al pensar en el primer semestre, ¿no? Y pensar que has de repetirlo, pues bueno, pues desde luego son muchísimas horas de invertir no solo en formación, sino luego en la realización, ¿no? Y en la toma de decisiones. Porque algo que no hemos puesto en el vídeo por tiempo, pero Tamer y yo tenemos un Google Doc como de 70 páginas ya ahora mismo de toma de decisiones conjuntas, ¿no? Si tú tienes una asignatura sola, pues yo creo que esa toma de decisiones, esos brainstormings ya son mucho más dificultosos si no tienes un GIE, como en nuestro caso también, que también hemos hecho alguna sesión para compartir y haremos más, ¿no? Para hacer esas tomas de decisiones. Pero también la formación previa, ¿no? Si no hubiéramos tenido ya el punto de partida de capacitación digital que teníamos, tampoco habría sido posible. Sí, es verdad, toda la razón del mundo. A ver, ¿alguna otra pregunta? A ver. Bueno, me preguntan ¿qué queréis que los profesores, ¿creéis que los profesores pueden alcanzar un nivel básico de forma rápida y que sea suficiente para virtualizarse? Porque aquí hemos visto varios niveles de competencia digital, y ¿cuál creéis desde vuestro punto de vista que debería de ser ese nivel básico? ¿Quién empieza? Quien quiera. Está dirigida a toda la mesa. Bueno, a ver, es que antes lo ha dicho alguien en su presentación, creo que ha sido en la primera jornada. Una cosa es preparar material para la clase y otra cosa es convertir una asignatura en semipresencial. Son cosas diferentes. Entonces, creo que ha sido Jordi el que lo ha dicho. El hacer este tipo de material que es para hacer en clase es relativamente sencillo, y yo creo que la gente sí que ha empezado un poco a perderle el miedo,
a preparar vídeos, a conectarnos mediante el Meet y ese tipo de cosas, ¿no? Y luego, lo cierto es que adoptar una didáctica para hacer una asignatura no presencial o semipresencial es diferente, y eso no sé si estamos preparados, incluyéndome yo misma. O sea, y yo no quiero pensar que estoy preparada, y en definitiva tampoco, en mi caso, lo confieso, yo lo único que he hecho ha sido, ya tenía una cierta experiencia, pues he recurrido a lo que recurrimos todos, que es Internet, a los tutoriales, y intentar hacer unos tutoriales sencillos para mis compañeros del grupo. O sea, yo no sabía de esto mucho más de lo que sabían mis compañeros, simplemente pues son cosas que me entretienen, y en determinados ratos digo, pues voy a ver cómo se hace esto, y me he puesto a hacerlo. O sea, que no es que yo tampoco aquí tuviera unas grandes competencias. Por eso creo que al final todo es perder el miedo y todo es ponerse para hacer el material. Otra cosa luego es que sepamos, que tengamos la didáctica y tengamos podamos operar el salto a lo que es una docencia no presencial, porque al final yo entré en esto, lo confieso también, porque yo creo que una universidad como la nuestra, que es pequeña, que pues tiene unas limitaciones en determinadas materias, desde el punto de vista de la docencia de posgrado, tenemos que ponernos las pilas en la no presencialidad si queremos realmente poder tener másters o títulos oficiales que puedan ser competitivos. Si no, nuestro mercado natural es muy limitado. Es muy limitado, y entonces necesitamos ampliar a eso. Entonces, digamos que aquí en nuestro grupo convergen muchas necesidades. No sé si con eso he respondido a la pregunta. O sea, una cosa es, por ser más sintética, una cosa sería tener unos materiales para que nos sirvan para apoyar para estas necesidades, y otra cosa es planificar un curso no presencial, que es una cosa distinta. También preguntan por aquí que a todos los ponentes que, según vuestras experiencias, ¿cómo han funcionado las clases de teoría formato clase magistral a través del Meet? ¿Se conectaba suficiente gente para poder hacer debate? En mi grado, el alumnado dice que les aburren las clases por Meet. Bueno, yo contesto y luego, por favor, más gente. Pero bueno, en nuestro caso, desde luego, la flexibilidad, es decir, no puedes dar, y a nosotros también nos ha llegado el feedback en general, ¿no? Cuál estaba siendo su experiencia, porque también les hemos preguntado mucho, y experiencia en alguna asignatura, que tú no puedes darles el mismo tiempo de clase que les darías presencialmente, ¿no? Soltarles, pues eso, 2 horas casi de una clase magistral hablando. Es decir, necesitas fragmentos, que yo creo que en clase ya lo hacíamos. Yo vuelvo a lo que ha dicho Jordi antes, a lo que acaba de decir Arantzazu, es decir, el diseñar, o sea, la pedagogía está por delante, ¿no? Y entonces tú ya sabes que tienes que ir haciendo fragmentos de clase, y entonces esos fragmentos, puede haber fragmentos de explicación, pero siempre con su interacción, y que ellos pueden ir preguntando, etcétera, pero también con actividades intercaladas, ¿no? Es decir, que nuestra experiencia es agotador, ¿no? Estar delante de la cámara escuchando. Entonces tienen que actuar, tienen que participar, tienes que buscar la manera de que no sea solo, ¿no? Un tiempo muy, muy extenso de clase magistral. O sea, clase magistral participativa tiene que estar muy fragmentada y ser muy flexible. Esa es nuestra experiencia. Muy bien. Hay otra pregunta, lo digo. Mamen, ¿querías hablar? No, simplemente quería reforzar lo que había comentado Eloísa, ¿no? Que hay que mantener, hay que tener en cuenta los tiempos de atención, ¿no? Es decir, que a veces nos creemos o vemos 2 horas, y esas 2 horas, desde luego, bueno, nosotros también venimos ya hace tiempo utilizando todo tipo de recursos digitales, especialmente pues vídeos o no sé, intercalar turno de preguntas, etcétera, para evitar, ¿no? que decrezca esa atención y por tanto no te están siguiendo. Es decir, esa pérdida o esa duda o ese miedo lo tenemos igual en clase, ¿no? Es decir, es cierto que sí que satura mucho más, y especialmente al principio, porque aquí también yo creo que ha habido un ejercicio de adaptación. Incluso cualquier reunión, yo recuerdo que al principio me cansaba mucho. Psicológicamente, cognitivamente, era como cuando uno empieza a hablar en inglés, ¿no? y te sientes muy cansado al final del día, pues era igual. Entonces yo creo que el cambio digital no es solo por competencias y qué bien lo voy a hacer, sino además también por la situación. Entonces, no ha sido un entorno digital idóneo, no ha sido un entorno. Entonces, cualquier conclusión que saquemos hay que tomarla también con pinzas, ¿eh? Es decir, por tanto, que ellos
como también había comentado, creo que ha sido Ángel, ¿no? Que también estaban en una situación de confinamiento y no tenían momentos de ocio y por tanto pues se podían dedicar. Yo también he insistido en la ansiedad que tenían, la sobrecarga, el menor rendimiento cognitivo, que tanto yo creo que lo vivieron ellos, pero también nosotros. Había como ciclos, era como que había momentos en los que parecía que todo iba magníficamente bien y luego de repente pues empezaban a aparecer otra serie de problemas. Problemas de conciliación, de acuerdo, que yo también me gustaría poner sobre la mesa por las dos partes, que esto es algo también por lo de la presencialidad, no presencialidad, sincronía, no sincronía, que para mí van un poco emparejados, ¿no? Es decir, cómo dar solución a diversos problemas. Y luego poner de manifiesto una cosita más, que no podía extenderme mucho más en el vídeo, que es un problema importantísimo, que a veces, algo que no tenemos en cuenta, nuestra herramienta fundamental es la voz y yo la perdí. Entonces, por un problema de salud, no podía grabar vídeos, no podía hacer powers locutados, estaba tosiendo constantemente y estuve afónica durante mucho tiempo por una traqueitis. Y entonces era un momento en el que la salud era importante. Pero a pesar de que estábamos confinados por una pandemia, les costó un poco a ellos entender. Es decir, a veces la ansiedad de que no seamos capaces, ¿no? Pues eso, de dar frente. Y ya está, solamente comentaros eso porque parece que todo se tenga que hacer, ese acompañamiento. Entonces conseguimos revertirlo y hacer ese acompañamiento emocional, etcétera, a través de muchísimas horas de tutorías, muchísimas, eso sí. También es un grupo intermedio, no es tan pequeñito como el de Ángel, no es un grupo grande como el que nos ha comentado Eloísa, pero bueno, quiero decir que en función de la asignatura y en función del momento yo creo que hay que hacer ese esfuerzo pedagógico, como ya nos había dicho Jordi, de intentar adaptar, ¿vale? Porque podemos tener muchas herramientas, pero hay que saber aplicarlas y hay que saber también a quién van dirigidas, ¿de acuerdo? Entonces quizá ese punto psicológico sí que me gustaría resaltarlo. Bueno, nos dicen el tema de... ¿Puedo intervenir yo también? Sí, claro, Ángel, sí, claro. Mira, de las cosillas que habéis dicho, yo quería decir solo cosas muy breves, ¿no? Al principio habíais planteado lo de las competencias. Adquirir las competencias para trabajar al final en Google Meet, eso es sencillo. Lo que pasa es que, claro, hay quien también tiene un poquito más de facilidad que otros, ¿no? Y en nuestro caso yo, por ejemplo, no tenía ninguna del Google Meet, sabía usar otras cosas, pero Google Meet no, sí que sabía usar el Drive, el aula virtual, pero el Meet no. Y en mi caso fue muy rápido. Lo que pasa es que cada uno también tiene sus habilidades, pero eso sí que debería ser, dijéramos, un objetivo en la universidad, que quien más, quien menos, una herramienta la supiera manejar más o menos bien, en rollo de pues, saber compartir pantalla, saber utilizar, por ejemplo, para mí lo de la tableta al principio fue un descubrimiento, me lo dijo un compañero, y usar eso para mí fue muy importante en mi asignatura, pero son competencias que un poquito se han ido aprendiendo poco a poco, pero también por la situación esta de repente que nadie sabíamos. Si nos hubieran dicho, oye, de aquí a un año va a pasar esto, pues todos nos hubiéramos formado más. Eso también es así, ¿no? Pero eso es lo básico es muy sencillo. Lo que también ha pasado es que al final, muchas veces, aquí se ha dicho al principio, ¿no? Hay tantas plataformas que al final hay que decidirse por una. Lo que no puede ser es que yo también he trabajado en más cosas con sistemas de estos, ¿no? Y cada uno utilizaba su plataforma. Pero al final tengo instaladas en el ordenador, no sé si 5 o 6 tipos de plataformas distintas. Eso, pues un poquito también, no sé, una cosilla que ha pasado, ¿no? Y de lo último lo último que habíamos hablado, quería decir otra cosa y ahora se me ha ido el santo al cielo. Ah, sí, de lo que cómo se iban haciendo lo de, en mi caso, por ejemplo, al principio, a mí también se me hacía muy pesado el dar una clase porque lo que se echa mucho en la docencia virtual en falta es que no ves las caras a los alumnos. Y si dejabas conectadas todas las cámaras, el sistema no funciona, no puede aguantar mucha gente funcionando. Entonces, ahí el truco, por lo menos desde mi punto de vista, es que yo les iba haciendo intervenir, porque de hecho les decía, a ver, si yo solo hablo yo y hacemos la docencia como en clase, si no tengo el feedback de ver vuestras caras, a lo mejor he expuesto algo que no lo habéis entendido, porque claro, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si esto yo llevo explicando no sé cuántos años, a mí me parece fácil, pero seguramente la primera vez que lo ves es difícil. Eso es un docente lo que vemos todos los días, ¿no? Y entonces sí que les hacía intervenir y a lo mejor les hacía para que se hiciera la cosa menos pesada. Aún así, es mucho más pesado hacer lo que es esto virtual que cuando uno lo hace en clase. En clase tú ves la cara de los alumnos interactúan, luego también pues cuando se hace un descanso la gente que nos atreve a preguntar pregunta, cambia un poquito, pero la gente también se ha adaptado mucho, los alumnos también. Entonces, no sé, esto era pues lo que yo quería comentar, ¿no? De lo que nos ha... Ángel, pues vamos a hacer una última pregunta y lo dejamos y haremos un pequeñito descanso menor del que teníamos previsto
para que todos podamos estirar las piernas. Bueno, la pregunta viene para todos y dice si creéis que la UGI debería contemplar otro tipo de vertientes, además de la técnica y la formación virtual, de la que ya hemos estado hablando, otras de ámbito psicológico y pedagógico, para adaptar al profesorado y al alumnado a la nueva normalidad / virtualidad, ¿no? Es decir, parece que estamos muy centrados todos en los temas técnicos y si sabemos o no sabemos, pero ¿qué pasa con nuestra psicología, ¿no? Y con la de los alumnos, ¿no? Luego vamos a tener ocasión de tener una mesa redonda con alumnos y sería muy interesante ver su perspectiva de cómo han vivido, ¿no?, esta situación, porque bueno, se oye por ahí que si han estado abandonados, que si uno se ha sentido acompañado, etcétera, ¿no? Bueno, solo si os parece, pues contestáis de una manera rápida esta última pregunta y daríamos por finalizada esta mesa redonda. Cuando queráis. Bueno, yo quiero comentar que en mi caso la experiencia no presencial realmente ha hecho que los estudiantes hayan participado más. O sea, eso es una cosa curiosa. Primero, he tenido más gente en las clases, la gente se ha cortado menos porque en clase preguntas y todo el mundo mira al suelo. Yo creo que les da vergüenza, yo les animo y tal, pero nada, no hay manera de que nadie se lance. Y sin embargo, yo supongo que tras el anonimato de la pantalla, que parece que no hay nadie, el hecho de que no nos veamos las caras, pues eso hace que el alumno se sienta menos cohibido, tenga menos inhibiciones. Y entonces a mí me han preguntado mucho más, me han participado más y de hecho los resultados de los exámenes son mejores. No quiero pensar que es que me han copiado, porque claro, eso sería otra reflexión, ¿no? Pero vamos, creo que por el tipo de examen no era fácil copiar, pero vamos, todo es posible. O sea que realmente en mi caso no se han sentido abandonados porque he estado constantemente detrás de ellos diciéndoles y tal, vamos, espero que nadie diga que se ha sentido abandonado, pero y sí que podríamos recibir algún tipo de formación, que es la pregunta que hacen, ¿no? Ya he dicho que yo, pues, la experiencia docente que tengo, pues son mis 26 o 27 años que tengo ya de docencia en la universidad, pero eso no me hace buen docente ni presencial ni no presencial, eso pues me da experiencia porque más sabe el diablo por viejo que por diablo, pero ya está, ¿no? O sea, esa psicología para la docencia también lo hubiera echado en falta cuando era docencia presencial, pero bueno, supongo que esto es más complicado y es más fácil de hacer. Sí, ahí igual Mamen también tiene más que decir, ¿no? Pero yo creo que sí que es verdad que la UGI desde el principio, el programa de UGI Salud, empezó enseguida también a crear materiales que nos pudieran ayudar y yo incluso les he contactado en más de una ocasión porque el propio estudiantado, ¿no?, te hacía llegar pues cuestiones que justamente no eran pedagógicas ni eran técnicas, sino pues si tengo que hacer una prueba desde mi casa, yo no me voy a poder concentrar porque tengo la cama al lado, ¿no? Entonces incluso el buscar materiales con otras universidades también, que les dieran consejos sobre cómo aclimatar su espacio, es decir, que ahí han habido muchas cuestiones fundamentales y que yo creo que, y con esto cierro, ¿no?, pero yo creo que cosas que teníamos pendientes, yo siempre he tenido pendiente formarme más en la educación emocional del estudiantado, ¿no?, porque veías que cada vez te hacía más falta incluso en lo presencial, o cuestiones que también han surgido en las dudas que están planteándonos, si los vídeos desmotivan de ir a clase, al revés, ¿no? El estudiantado me venía pidiendo hacía tiempo también que mi asignatura de hecho tiene un manual, pero que echaban de menos a lo mejor algún microvídeo de apoyo, es decir, que el blended learning, yo creo que esto nos ha permitido como ponerlo a prueba, ¿no? Pero eso implica muchísimos aspectos, que también Tony Valles lo estaba comentando ahí, ¿no?, donde el psicológico, el emocional es fundamental y aquí lo hemos visto más, pero como habéis dicho, ¿no?, el confinamiento creó un microclima que no se produce ahora ya, ¿no? Hemos visto que toda esa implicación, esa participación que era como idílica al principio, bueno, pues cuando se empezó a desconfinar empezó a cambiar, ¿no? Y las cosas empezaron a variar, entonces eso hay que tenerlo en cuenta también. ¿Mamen? Sí, nada, sencillamente es que la nueva normalidad es complicada. Quiero decir que nadie sabe realmente qué es lo que nos vamos a encontrar. Entonces, anticipar sí que es posible, ¿no?, que haya de nuevo una necesidad psicológica por parte de todos. Y también una formación en cuanto a hábitos, por ejemplo, que también es algo que nos preocupa, ¿eh? Ya no solo lo que van a ser, lo que ellos... la gente recuerda, ¿no?, de cómo era antes ahora, pues bueno, a lo mejor es muy parecido o a lo mejor no. Entonces hasta septiembre yo creo que tampoco no podemos realmente avanzar. Pero sí que he visto cierta coincidencia, ¿no? Es decir, implica desde luego muchísimas horas para el profesorado, pero ese acompañamiento emocional a través de, en este caso tenía que ser virtual, pero yo creo que igualmente
depende mucho de la persona, pero si tú eres capaz de establecer el rapport, de ser empático y ser capaz de conectar con ellos, pues bueno, de alguna manera no es lo mismo. Yo soy una gran defensora de la presencialidad porque pues eso, me gusta físicamente tener a la persona delante, pero en cualquier caso sí que te daban las gracias. Es decir, yo creo que lo que más han necesitado es eso. Es decir, pueden tener materiales magníficos, pero si no te ven la cara y sobre todo no se sienten comprendidos en ese momento, pues yo creo que pero insisto, era una situación de confinamiento difícil, ¿de acuerdo? Entonces también eso hay que entenderlo. Muy bien. Pues nada, como vamos, si nadie ya no tenéis nada más que añadir. Solo una cosa, Teresa, alguien ha preguntado si teníamos feedback. Nosotros sí que hicimos un formulario informal y alguna otra compañera también, y los resultados fueron muy positivos, ¿no? Agradecieron muchísimo el esfuerzo de adaptación y todas las actividades de comunicación, de interacción, de aplicación. Entonces, en ese sentido estamos contentos porque contestó pues un tercio de la clase o menos, pero sí que tenemos un feedback inicial por lo menos. Muy bien. Pues son ahora las 11:50, nos damos unos 5 minutos de descanso para el siguiente bloque. Nada, agradeceros de verdad, de todo corazón, que hayáis participado en este bloque, que hayáis aportado vuestros conocimientos y nada, nos vemos en 5 minutos. Muchas gracias. Un placer, gracias. Gracias.